Acompáñenme ahora, hermano, busquen su Biblia, la carta a los Gálatas. Este día vamos a comenzar el capítulo 3. Vamos a tratar de encontrarnos con esa enseñanza que Dios tiene para nosotros en el versículo 1. Carta a los Gálatas, capítulo 3 y versículo 1. Quédese sentadito, ¿no? Abra únicamente su corazón, que es lo que Dios quiere. Yo puedo estar aquí parado, pero si mi corazón no está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para mí, fatiga para mis pies nada más, hermano. Así que dispongamos nuestro corazón. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por traernos a su casa. Gracias por darnos esta porción de su palabra. Le suplico, Señor, que su Santo Espíritu nos dé autoridad para poder buscar esa enseñanza, para poder compartir esta palabra, para poder guardar esa porción que usted tiene para mí, Señor. Sabiendo, Señor, que cada enseñanza que viene de usted por medio de su palabra es alimento exquisito para nuestro espíritu. Se lo suplico, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es Cuidado con la fascinación. Si nosotros le ponemos atención a cómo este versículo está escrito, nos damos cuenta que cuando dice, oh Gálatas insensatos, está entre signos de admiración. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo está sorprendido, está asombrado, está impresionado por lo que está sucediendo dentro de la congregación. Sucede que aun cuando el apóstol Pablo se presenta a la congregación de los Gálatas como un apóstol llamado directamente por Jesucristo, siempre tiene personas que van detrás de él con el único propósito de desacreditarle, de restarle autoridad como apóstol, pero también van detrás de Pablo, van asistiendo a aquellas iglesias a las que él ha llegado con el propósito de hacer a un lado la gracia y continuar ese llamado al cumplimiento de la ley. Dice Pablo, les he enseñado tanto, les he presentado a un Cristo resucitado, les he hecho saber, tal como nosotros lo pudimos comprobar en el capítulo 1, que Cristo se dio a sí mismo para el perdón de nuestros pecados, que en Cristo, el tiempo de la ley había terminado, porque Cristo lo había cumplido, de tal manera que no era necesario para el judío seguir apegado al cumplimiento de la ley, de los preceptos y de todo lo establecido por ella. Débil, y solamente había servido durante todo ese tiempo para ayudarle al hombre a conducirse hasta el momento del cumplimiento de la profecía que hablaba de la llegada del Mesías. Gracia, un derramamiento de sangre en la cruz para el perdón de los pecados, en el cual el hombre no tenía nada, absolutamente nada que hacer. Pero Pablo les dice que él está asombrado y les dice, oh Gálatas insensatos. La insensatez, hermanos, o una persona insensata es una persona que es lenta para comprender y para recibir la verdad moral o religioso. También es una persona que se puede considerar falta de inteligencia, pero en este versículo está hablando de una persona que careció de madurez para resistir el ataque de aquellos que lo querían apartar de la gracia y con facilidad se fueron de la congregación y dijeron, no, hombre, volvamos a buscar el cumplimiento de la ley. Pero hermano, aquí hay algo grande, porque sucede que la congregación de los Gálatas era una congregación de gentiles, no era de judíos principalmente. Entonces, ni siquiera ellos estaban bajo la ley. Y ese es el asombro de Pablo. Dice, pero si ustedes no tienen nada que ver con la ley, ¿por qué ustedes están apartándose de esa gracia por medio de Cristo para ser declarados justos y están buscando
irse a un cumplimiento de la ley, cumplir lo que los judíos, los judaizantes quieren, de que pasen por la circuncisión, de cumplir ley, de cumplir preceptos. Si aquí todo lo tienen de gratis, vea qué tremendo. O sea, el asombro de Pablo, la admiración de Pablo es entendible, porque es como si nosotros estamos aquí sentaditos, disfrutando de estos ventiladores, y de repente nos quisiéramos ir a la calle, donde está caliente, donde hay polvo, y nos digan, miren, aquí se van a sentar, y en vez de estar escuchando la palabra de Dios, yo les voy a hablar de cualquier tema. Justamente, iban de lo conocido a lo desconocido. Es como si nosotros abandonamos bajo techo y nos vamos al patio para disfrutar del sol al mediodía, a quemarnos. Eso estaban haciendo los Gálatas. Y esa es la razón. Hasta ahí la parte de la admiración de Pablo por la deserción. ¿Se acuerda usted en el tiempo de la guerra? Para los que ya somos mayores de edad, cuando se puso de moda esa palabra para los que iban a ser parte de las filas de la guerrilla de la Fuerza Armada, se desertó, decían. ¿Y a qué iba? A sufrir. Es cierto, venía de pasar un proceso fuerte dentro de cualquiera de las filas que acabo de mencionar, pero el problema es que comenzaba la persecución, porque lo buscaba la guerrilla y no para darle flores, lo buscaba la Fuerza Armada no para darle flores. Entonces lo mismo estaban haciendo, los judaizantes se lo estaban atrayendo para llevarlo a cumplimiento, para someterlo a algo que ya resultaba ser engañoso, que ya resultaba ser vacío, que ya no tenía ninguna efectividad, pero sobre todo, porque si él se iba a ir por el lado del cumplimiento de la ley, tenía que cumplir todo a cabalidad, porque si no la misma ley lo declaraba culpable, pero la sangre de Cristo lo declaraba justo. Entonces sí había razón para el asombro de Pablo. Ahora vamos a la segunda parte de este versículo, que aquí se abre una pregunta y dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Por ejemplo, para nosotros que estamos reunidos dentro del tabernáculo, aquí en Tierra Blanca, para el pastor Roberto, para el pastor Simeón, como autoridades asignadas a esta congregación, en este lugar solo se debe de predicar a Cristo. Ahora bien, ¿qué pasaría si de repente a mí se me olvida la razón por la que se me ha invitado y vengo a hablar cualquier locura que no tenga nada que ver con la palabra de Dios? Ahí habría espacio para esta pregunta: ¿quién os fascinó? Fácilmente el pastor Roberto o el pastor Simeón me podría decir: mire, hermano, ¿y usted qué le pasó? Porque vino con esa locura. La fascinación, hermanos, es un engaño, es una alucinación, es una atracción irresistible, es una emoción. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a los Gálatas: ¿quién os fascinó? Fíjense que revisando en otras versiones dice: oh Gálatas tontos, y en otras les dice: oh Gálatas torpes. Y suena fuerte, pero es que es lo que despertaba en el corazón de Pablo ese cambio radical en la conducta de los de Galacia, porque se estaban apartando de la verdad, se estaban apartando de la gracia e iban al engaño. Porque, y él les dice: ¿qué os fascinó? O sea, lo que veo en ustedes me parece al resultado de un embrujo, de un encantamiento, de un engaño que no tiene explicación, porque para mí ustedes son congregación madura.
Para mí ustedes ya crecieron espiritualmente. Ustedes ya conocen a Cristo. Ya saborearon, ya se deleitaron de esa gracia. Y entonces, ¿qué les pasa? ¿Por qué han dejado la congregación? Si lo traemos a nuestro tiempo, es como si uno de nosotros ahorita dijera, ya me voy, porque tengo que ir a participar del cierre de campaña de don fulano. Así sería. O sea, la fascinación es engañosa. Entonces, hermano Pablo, nosotros podemos darnos cuenta de que la fascinación es peligrosa en la vida del cristiano. En primer lugar, porque es un engaño. Eleva nuestro nivel de sentir, nos lleva a la máxima expresión y nos hace apartarnos de la realidad. ¿Qué sucede de repente para los que somos padres de familia? Conocemos a nuestros hijos y nosotros nos atrevemos a decir, hasta meto mis manos al fuego. Si de repente alguien me dice, mira, tu hijo, yo lo he visto beber alcohol, tu hijo yo lo vi fumando, tu hijo yo lo vi en tal lugar. Nos parece que no. Pero si nosotros de repente lo confirmamos, quizás una manera más suave de hablarle sería, te desconozco, hijo, ¿qué te pasó? La fascinación, hermano, tiene tal efecto en la mente del cristiano que lo aparta del estilo de vida propio de un creyente en Cristo. No nos aparta de la gracia. Podemos salir de este edificio, de estas 4 paredes. Seguiremos siendo hijos de Dios, pero no estaremos viviendo como hijos de Dios, porque hemos sido víctimas del engaño. Primer gran peligro de la fascinación. Pero dice también que es una atracción irresistible. Es una atracción irresistible porque me lleva al mundo. Imagine por un momento que el mundo es un vaso con agua y el cristiano es simple y sencillamente un granito de sal o un granito de azúcar y usted lo deja ir. ¿Qué predomina? ¿La simpleza del agua, lo salado o lo dulce que le agregamos? ¿Verdad que es la simpleza? Por eso es que cuando nosotros le queremos hacer algo salado o dulce, tenemos que superar esa propiedad del agua, que no tiene sabor. Así somos nosotros cuando nos vamos al mundo. Cuando no nos resistimos, cuando nos dejamos llevar por esta atracción irresistible, no nos diferenciamos, porque no vamos como cristianos. Estableciera que traigamos un uniforme y nos fuésemos al parque, sí que aquí hay parque dentro, aquí en Tierra Blanca, o nos fuésemos a la cancha de fútbol un día domingo, físicamente haríamos una diferencia, pero emocionalmente, no, hermano. No es cierto que cuando nosotros de repente pasamos por un lugar o estamos en un lugar y comienza a sonar aquella música que antes nos gustó, comenzamos a mover los dedos y quizás a mover los pies. Ya nos fascinó. Es la atracción irresistible. Es lo que pasaba en Galacia y es lo que nos pasa a nosotros. Pero ¿sabe cuál es el peor o la peor consecuencia de la fascinación? Es que nos aparta de la palabra de Dios. Nos aparta. Cada uno de nosotros, yo le invito a que haga un ejercicio en este momento, un ejercicio mental. No para que lo volvamos a revivir, solamente para razones de entender un poco la palabra de Dios. Desde los que podemos estar más tiernitos en la vida del cristiano hasta los que ya tienen años, pero en algún momento de su vida hubo algo que le encantó. Algo le encantó. Si se deja llevar
Por eso que en aquel tiempo le encantó. Por eso que en aquel tiempo lo sedujo, lo engañó. Se olvida la palabra de Dios. Garantizado, hermano. Si a mí me gustaba el fútbol, yo siento que tengo vida cuando estoy viendo un partidazo. A mí me impresiona, yo no soy muy aficionado al fútbol, pero a mí me impresiona cuando hay partidos de otros países en donde los equipos de fútbol son famosísimos. Hermano, la gente llora en este país, creo que han habido hasta muertos. Pero tristemente, nadie hace cola para recibir un ejemplar de la palabra de Dios. Pero sí hace cola para llenar un estadio. Sí hace cola para poder darle la mano a un personaje importante en esta tierra. Sí lloran. Y me es inevitable. Hace poco viendo un estilo de vida de los norcoreanos, cómo esas personas están dispuestas a dar su vida por el líder que ellos tienen. Hermanos, lloran, se tiran al piso, besan el suelo por donde él caminó. Eso es la fascinación. Se desconectan por completo de ellos mismos. Muchas veces los cristianos podemos también caer en eso, en dejarnos llevar, en querer vivir vidas que ya no nos pertenecen. No resistimos el ataque del mundo. Esa pregunta, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjense que pensaba en esta porción. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Mientras Cristo estuvo caminando en esta tierra, pero no había sido crucificado, esa gracia sobre nosotros todavía no podía ser efectiva. Pero cuando Cristo fue crucificado, resucitó, ahí está la esperanza de vida eterna para nosotros. Por eso es que la tumba de Cristo está vacía, hermanos. Eso es lo que realmente nos debería de llevar a nosotros, no a una emoción, no, a un estilo de vida, porque las emociones pasan. Las emociones, hermanos, si usted lo quiere comparar, son como el dolor, porque de hecho eso es una emoción. Cuando nosotros nos tropezamos en la mañana, esos tropezones que no nos gustan, cuando ni siquiera hemos desayunado, ¿verdad que por mucho que nos duela, ¡pum!, se acabó? Pero esa identificación con Cristo que nosotros debemos de fortalecer cada día por medio de su palabra, esa no debe pasar, esa nos debe de llevar a crecimiento. Entonces nosotros en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Cristo, cada día, ¿qué deberíamos de vivir? ¿Cómo debería ser o cuál debería ser el propósito para cada día? Lo que ahora tengo, lo que ahora vivo, no lo cambio por nada. Eso debería ser para nosotros. Hermanos, la mejor droga del mundo, y se lo digo no porque lo he consumido, sino porque conozco por el trabajo que hago, el efecto pasa y le deja dolor. Pero el estrechar la comunión con Cristo, el desarrollar seguridad, confianza, firmeza y poder caminar sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, eso no es una emoción. Eso le da aliento, eso le da fuerza, eso nos ayuda a nosotros a que cada día enfrentemos problemas con seguridad. Con seguridad. El día de ayer le decía a la hija de una paciente que tristemente se le hizo un examen y se le confirmó un cáncer invasivo en el estómago. Y le decía, véalo de esta manera. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, en cada situación.
Dios no nos pone nada, pero en todo hay una enseñanza. Independientemente, porque la mamá tiene ya 84 años, independientemente si Dios le permite a su mamá seguir viviendo, la sana de esto, o Dios se la lleva, usted en todo glorifique a Dios. Simple, glorifique a Dios. Y le hacía referencia, esto sin apartarme del tema, hermano, a cuando Daniel, los amigos de Daniel los iban a meter en el horno por no inclinarse ante la estatua que hizo Nabucodonosor. Y Nabucodonosor les dice que Dios los podrá liberar de mis manos. Y yo lo estoy parafraseando: tienes que saber, Nabucodonosor, que nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos libra, igual, no nos vamos a inclinar. Ese es el estilo de vida. Ese es el estar plenamente convencido. Entonces, si nosotros llegamos a esa confianza, a esa seguridad, a esa fe dentro de la iglesia, hermano, estos calificativos de insensatez, esta vivencia de fascinación, esta emoción, ese embobamiento mental, nosotros no lo vamos a experimentar, porque vamos a estar seguros, vamos a estar conscientes de que cualquier cosa que vaya dirigida a que nosotros nos apartemos de Cristo, a que nosotros nos sintamos limpios, no tiene ningún impacto en nuestra vida. Sencillo, nada. A los de Galacia, los apartaron, los hicieron que se desertaran, que salieran de la congregación, que fueran a buscar todavía qué hacer dentro de lo que mandaba el judaísmo. Pero Dios a nosotros nos da una enseñanza. Uno, que estamos en la gracia. Dos, que el mundo no se nos vuelva atractivo. Ahora, hay atractivos físicos, hermano. Hay fascinaciones físicas. A mí me puede encantar el negocio. Yo no tengo fascinación en cuanto a salirme de la iglesia, pero me puede fascinar el negocio. ¿Y será que el negocio es malo? No. ¿Sabe cuándo es malo? Cuando el negocio le aparta de Dios. ¿El dinero es malo? No, cuando el dinero nos aparta de Dios. ¿Mi trabajo es malo? No, es malo cuando me aparta de Dios. O sea, cuando Dios deja de ser la prioridad en mi vida, entonces las cosas comienzan a estar mal. Entonces yo comienzo a caer en estos estados mentales de engaño, de falta de resistencia ante lo atractivo, de la falta de firmeza. Pero Pablo les dice: oh Gálatas insensatos. Hermanos, no podemos actuar. No, porque Cristo dijo que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces nosotros somos libres por gracia, nosotros somos justos por gracia, no tenemos culpa. Pero entonces no vivamos como condenados, no vivamos como culpables, no vivamos como cargados, porque nuestras cargas van a Cristo. Nada lo vivimos en nuestras propias fuerzas. En el capítulo 2 de la carta a los Gálatas: y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y también decía que habíamos muerto para la ley, pero que ahora vivíamos para Dios. Entonces, si nosotros realmente vivimos para Dios y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe, nada nos va a entusiasmar. La fascinación es entusiasmo. Primer riesgo, el engaño. Es un atractivo, pero sobre todo, el peor riesgo es que si nos dejamos fascinar por las cosas del mundo, negamos la gracia y nos apartamos de la palabra de Dios. Y en la vida del cristiano, lo que le fortalece, lo que le alimenta, es su permanencia en Cristo. Pero si nosotros vamos cada día caminando en búsqueda de las cosas del mundo, no, hermano, estamos mal, estamos alejándonos, estamos quitando
esa cobertura que Dios tiene sobre nosotros. Y usted dirá, bueno, pero ¿y qué pasa con aquellas cosas que me gustan? Que me atraen. Póngales color, pongámosle color. Démosle contenido. Son engañosas. Y nosotros estamos en la verdad. Entonces, no, es totalmente incompatible. Los de Galacia se dejaron llevar por los judaizantes y se fueron de la iglesia. Nosotros mantengámonos firmes porque estamos en Cristo y porque somos fortalecidos por su Santo Espíritu para que cada día caminemos más tratando de hacer los pies de Cristo para que le adoremos y para que le sirvamos a Él.